que de 2 a 6 casos por 100.000 personas pueden tener esta predisposición a tener la incidencia de artritis séptica. Y los pacientes con artritis reumatoide tienen o lideran un poquito más porque son pacientes que tienen pues, inmunosupresión en cuanto al tratamiento que llevan. Y las otras patologías inmunológicas autoinmunes que también van a hacer que haya una disminución en sus defensas. Entonces, la incidencia se estima entre 70 por 100.000 personas por año. En cuanto a la revisión de varios estudios en la sistémica, hay varios, es un metaanálisis que evalúa 14 estudios con 6.242 pacientes. Entonces, vemos qué factores de riesgo tenemos para padecer la artritis séptica. Diabetes, ¿no? Es el que encabeza. Esto no ha cambiado en el tiempo, ¿no? La artritis reumatoide, como decíamos, los pacientes que tienen las articulaciones protésicas, cirugías que han tenido a nivel articular, uso de drogas o vías intravenosas, interacción o infecciones, afecciones en la piel que van a ingresar el germen directamente o por la vía hematógena a la articulación. Y bueno, tenemos también que se realiza las infiltraciones con corticoides, no solamente con corticoides, también tenemos ahora infiltraciones con algunos elementos como el ácido hialurónico. Y bueno, no hacemos con una buena asepsia, ingresamos el estafilococo que está en la piel a la articulación y lo cual va a producir la infección. Entonces aquí vemos una imagen de una infección a nivel de la articulación de la mano, todo eritematoso, con aumento de volumen, ¿no? En la artritis. Y en la etopatogenia, que ya revisaron con la doctora, pues vemos las vías, ¿no? Por la cual va a entrar o inocularse la infección, ¿no? ¿Qué gérmenes tenemos? Los gram positivos, en un 60-80%, que son los más responsables, o de las bacterias, el estafilococo aureus, ¿no? Que es la gente más habitual, en un 37-56%, el epidermidis, cuando hay articulaciones protésicas, y bueno, hay otros gérmenes más que podemos hablar, pero aquí se ve el mecanismo por el cual va a ingresar el germen, ¿no? Por vía hematógena, por contigüidad del hueso ingresa, por alguna lesión, una herida, que se pueda tener comunicación a la articulación, por infiltraciones y por la vía linfática. Entonces, esos son los cómo van a ingresar, y las prótesis también, ¿no? Y en un paciente que tiene artritis reumatoide, donde tiene ya una alteración de por sí, y otros cristales que también van a asociarse en personas mayores, o la osteoartritis, van a condicionar a que este paciente tenga esta enfermedad. Tenemos cocos gram positivos, gram negativos, bacterias gram negativas, gram positivas, anaerobios, micobacterias, espiroquetas y otros gérmenes, ¿no? Algunos son comunes y otros no, y esos van a causar esta infección. Entonces, este microorganismo se va a ingresar, va a producir un proceso inflamatorio, aumento de las citoquinas, proteasas inflamatorias, van a destruir la articulación, todos los componentes del cartílago, las proteínas articulares que están presentes como la elastina, la minina, fibronectina, y nos van a producir esta patología. Manifestaciones clínicas que el paciente nos va a llevar son desde locales hasta sistémicas. Locales, obviamente, que es en la articulación. Por ejemplo, una rodilla va a tener o una articulación de codo que esté infectada, va a tener primeramente calor, rubor, impotencia, porque no va a movilizar, va a estar tumefacta, va a presentar dolor, ¿no? El paciente, inclusive puede llegar a tener signos como de sepsis, ¿no? Y ese dolor lo va a limitar en la movilidad, en las posturas que pudiera adquirir para evitar el dolor, y en el caso de cadera no va a poder movilizarse. Vemos imágenes, una artritis séptica de rodilla a nivel de los dedos, y este paciente va a tener pues fiebre. La fiebre va desde el 30-40% en individuos que tienen una temperatura mayor a 39 grados centígrados. Síntomas sistémicos, ¿no?
que son más frecuentes en los niños, ¿no?, que en la población adulta, y el germen va a dar también la sintomatología que podría dar este paciente. Los diabéticos que están también afectados, ¿no?, con tratamiento algunos de corticoides, los inmunodeprimidos, los neonatos, presentan cuadros de enmascaramiento. ¿Qué quiere decir? Como su sistema de defensa está, digamos, adormecida o estamos suprimiéndola, no van a tener una respuesta tan agresiva como una persona que sí, pues tiene todas las defensas como debe de ser. Ahora, articulaciones que son raras, también tenemos, y difíciles quizás de poderlas encontrar o evaluar, son la cadera, el hombro, ¿no? Estas tenemos que demostrar con una ecografía, con una resonancia, porque sí puede estar doliendo y a veces no se evidencia externamente el cuadro inflamatorio. Monoarticulares que son frecuentemente afectadas desde, digamos, la frecuencia, como ya habíamos visto, primero rodilla, cadera, muñeca, tobillo, codo y finalmente el hombro. Tenemos un porcentaje de un 20% que pueden tener una oligo o poliarticular, o sea, que es varias articulaciones. Y esto frecuentemente es una persona pues, que tiene alguna deficiencia, ¿no? Con el inmunodeprimido, con que tenga una diabetes, artritis, enfermedades renales crónicas o que estén tratados con inmunosupresores o con corticoides. Y si vemos un grupo de pacientes como que son propensos a las artritis gonocócicas, son jóvenes que están sexualmente activos y que van a tener una monoartritis acompañado de lesiones cutáneas y artralgias migratorias y haber tenido el antecedente. Entonces, por eso cuando hacemos la historia clínica tenemos que ser muy directos, de una manera pues un poco quizás no tan dura, sino tenemos que tener la facilidad o la habilidad de poder sacar datos. Entonces tenemos que preguntar si ha habido exposición sexual de riesgo y en qué tiempo ha podido tener, ¿no? Después de qué tiempo le dolió la articulación o se inflamó. Y además si en ese proceso ha tenido uretritis, secreción uretral, disuria, proctitis, o tenesmo, o dolor anal, o faringitis. Entonces, más o menos vamos asociando y ahí necesitamos hacer los análisis, ¿no? Entonces, esta variedad de afección nos puede dar poliartralgias migratorias y además pueden estar acompañadas de tenosinovitis y pústulas cutáneas, como acá vemos, ¿no? Poliartralgias, lesiones cutáneas, ¿no? Después de haber tenido una relación sexual y que esa pústula nos estaría indicando quizás la presencia de la artritis gonocócica como diagnóstico. La artritis meningocócica con la Neisseria meningitidis es raro, ¿no? 2 a 4% por invasión directa en pacientes que tienen depósito de inmunocomplejos y van a presentar fiebre elevada, más rash maculopapular, infecciones respiratorias altas, ¿no? Quizás como un antecedente. Y la tuberculosis, que es otra artritis crónica, que puede ser subaguda crónica básicamente, nos va a afectar frecuentemente una sola articulación. Fiebre y manifestaciones sistémicas con dolor, rubor, eritema, calor. Entonces, esta artritis se puede presentar en pacientes que tienen o no suelen tener, la mayoría, compromiso pulmonar. Y en estos cuadros lo que tenemos que hacer es hacer las biopsias, ¿no? Biopsia de sinovia para poder encontrar los granulomas. Además, podemos hacer la prueba de tuberculina, ¿no? Para tener la certeza de que no tiene. Tenemos formas frecuentes de tuberculosis osteoarticular en las espondilitis, ¿no? En la zona de la articulación de la columna toracolumbar. Y ahí nos vamos a tener en el paciente, pues, primeramente dolor en la zona dorsal, ¿no? Y febrículas. Posteriormente, cuando pasa el tiempo, vamos a tener que
También descartar otro tipo de compromiso, como son la espondilitis brucelar. Brucela, que es otro de los componentes también o enfermedades que nos pueden dar una monoartritis crónica a nivel de la columna. Entonces tenemos ahí dos tipos de agentes. Esta artritis brucelar está causada por una brucela por contacto con animales o con productos lácteos no pasteurizados. Aquí en esta zona de Puno no tenemos brucela, pero sí bastantes casos se ven en la leche procedente del norte. En el norte hay bastante brucela. La leche de cabra también es una de las leches que pueden producir ese tipo de patología. El paciente pues tiene artralgias en su 50%, tiene una afección articular o infección en un 25 a 68%, de su preferencia es monoartritis y predilectamente ataca articulaciones grandes. Acá tenemos que hacer el test, ¿no? Para ver si es difícil de diagnosticar esta brucela. La sinovitis no es tan florida, no es tan intensa, pero sí existe pues aumento de temperatura a nivel de la articulación. Y cuando se ubica a nivel de la columna dorsal o cervical, que es una de las articulaciones o zona más frecuente, puede presentarse con artritis también periféricas, ¿no? En personas mayores. Entonces ahí vemos abscesos paravertebrales. Otra infección es la enfermedad de Lyme, que es causada por la Borrelia burgdorferi, ¿no? Entonces, los primeros días va a producir un eritema migratorio, una pápula causada por esta picadura de la garrapata, Ixodes ricinus, que es una típica. Entonces, no va a tener al inicio ninguna inflamación, solamente pues inocula, ¿no? Y a nivel de los síntomas pueden haber inflamación en zonas, ¿no? Como en las axilas, ingles, por la picadura. Y después de semanas, meses, ya aparecen las manifestaciones cardíacas, neurológicas y años después, artritis monoarticular, que lleva a la cronicidad, ¿no? Esta enfermedad de Lyme no es frecuente en nuestra zona, más en zonas donde hay ganado, en Europa, Estados Unidos, y es una de las enfermedades porque crónicamente va a recibir tratamiento un paciente y va a tener pues muchas complicaciones, ¿no? Es la famosa garrapata y la zona de picadura que ha tenido el paciente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya teniendo un enfoque, un poquito de las bacterias y todo. Primeramente tenemos que ver el cuadro clínico. Entonces, el paciente viene con síntomas. ¿Qué síntomas? ¿Son locales o son sistémicos? Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a proceder a hacer las pruebas de laboratorio. Entonces, ahí tenemos que saber siempre, como todas las enfermedades, que se pide primero hemograma, proteína C reactiva, reactantes inflamatorios, velocidad de sedimentación y hemocultivos o cultivos también de la zona que se ha hecho la articulación, que se ha sacado un poco de líquido al hacer la artrocentesis, que tiene sus características típicas del líquido articular. Podemos hacer también cultivos. Pedimos imágenes. Cuando ya vemos radiografías dañadas, eso quiere decir que ya se lesionó y no fue de ahora. Ya pasó bastante tiempo para que pueda dañar una articulación. La ecografía es mucho más práctica porque lo vemos inicialmente el proceso inflamatorio. Inclusive nos sirve para hacer como una guía. Por ejemplo, si vemos en cadera, podemos ingresar con la aguja y de una manera más directa y más segura se hace la artrocentesis. No tanto así que la rodilla, es mucho más fácil hacer esta artrocentesis. La rodilla es, digamos, tenemos mejores técnicas, pero un poco más difíciles en otras articulaciones como las caderas, ¿no? El hombro. Y podemos también tener la gammagrafía, que es un examen que nos va a ubicar exactamente dónde está el proceso inflamatorio, porque existen a veces varias articulaciones afectadas, entonces la gammagrafía nos ubica todas las zonas inflamatorias. Tomografías,
y resonancia magnética, que esto sí es muy importante, una de los métodos de diagnóstico para verificar y ver las lesiones articulares. Entonces, la artrocentesis, que es sacar el líquido de la articulación, es un estudio bioquímico y microbiológico. Entonces, acá hacemos el cultivo y vamos a encontrar leucocitos o cultivos positivos a mayor de 50, 75 células. Entonces, si ya tenemos la sospecha de que el paciente hemos sacado el líquido, ¿no? Entonces, vamos a hacer el diagnóstico y tenemos que hacer la cobertura antibiótica y instalar la terapia antibiótica. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la artrocentesis. Un paciente viene con una artritis, inflamación de la rodilla. Yo le saco el líquido, lo llevo a que lo vayan estudiando el cultivo. El cultivo no va a ser al día siguiente, va a demorar. Veo el grupo, más o menos, digamos, la clínica, preguntamos, y de acuerdo a eso nosotros ya podemos tentativamente o damos un tratamiento empírico, basándonos en lo frecuente y en la edad, el grupo etario y todo. Y ahí damos el tratamiento mientras esperamos el resultado del cultivo, ¿sí? Entonces, la artrocentesis de este líquido, lo analizamos, vemos el aspecto, la viscosidad, el número de diferenciación celular, los niveles de glucosa, proteínas, la presencia de microcristales que puedan tener. Y si hacemos el conteo, vemos de 50.000 leucocitos como el límite inflamatorio y lo séptico. Debajo de 50.000 podríamos pensar en otras, como la tuberculosis o la brucela o artritis fúngicas. Entonces, siempre que nosotros tenemos polimorfonucleares que superen los 90% de todo lo que es el contabilización, vamos a empezar a pensar que es algo infeccioso causado por Staphylococcus aureus, que es lo más frecuente. Y consumo de la glucosa o los niveles son bajos, por debajo de 40 miligramos por decilitro o menos de la mitad de glucosa plasmática. Ahora, puede coexistir, dice, la artritis bacteriana con la artritis por microcristales. ¿Qué tenemos los cristales? Ahí tenemos los monurato, que son de la gota, los pirofosfato, que son de la pseudogota y otros más. Entonces, presencia de estos cristales en el líquido tampoco nos van a descartar que no exista una infección, porque pueden estar la gota asociado a un problema infeccioso. Y eso ha pasado, colegas que dijeron, esto es gota, porque la gota te viene con todo el eritema, calor, dolor, rubor. Y dijeron, no es la gota, y le infiltraron corticoide, y resulta que no era solamente la gota, era también un proceso infeccioso. ¿Y qué pasó? Se complicó. Entonces, siempre tenemos que ver las características. Características macroscópicas, ¿no? No se ve bien el puntero, no se ve creo que mejor. Aquí, tenemos que ver cómo se ve. Transparente, incoloro, normal. Cuando hay un proceso mecánico, un poco transparente amarillo, inflamatorio, turbio, opaco, amarillento, y cuando es infeccioso, purulento, opaco o amarillo verdoso. Filance es cuando nosotros agarramos el líquido un poco entre los dedos y estiramos y se vuelve como una liguita. Normal, se estira la liga, digamos, ¿no? La filancia. Mecánico, un poquito, pero cuando ya no tenemos infección, cuando es infeccioso ya no, es variablemente que ya no se va a poner filancia. Celularidad, normal menos de 200. De 200 a 2000, mecánico. De 2000 a 50.000, inflamatorio, y mayor de 50.000, infeccioso. ¿Y qué componentes hay más frecuentes? Los neutrófilos lideran el 50% inflamatorio y infeccioso. Glucosa disminuida, ¿no? Inflamatorio e infeccioso. Proteínas aumentadas. Y el cultivo. ¿En cuál va a ser positivo? En el infeccioso, ¿no? Entonces, este es un proceso. Están haciendo acá una artrocentesis. Vemos acá el líquido como es. Y los 4 tipos de líquido que hemos hablado, de infeccioso, inflamatorio, no inflamatorio, inflamatorio y séptico. Las características. Este cultivo nos va a encaminar a que nosotros podamos tener un diagnóstico etiológico. Y vamos a hacer el lavado articular. Y esto lo hacen muy bien los traumatólogos porque tenemos que, dice absceso drenado, absceso curado. Entonces, si tenemos en la articulación cuadros
o sea, hay pus, tenemos que hacer lavados articulares y introducir de 5 a 10 centímetros cúbicos de líquido sinovial en un frasco de hemocultivo para que sea una buena muestra. Y la articulación que ha sido accesible, bueno, podemos hacer repetir cultivos periódicamente si nosotros no tenemos una buena respuesta a los tratamientos. Pero dicen que cuando ya un paciente saca un antibiótico, obviamente que ya un cultivo no va a ser el adecuado, pero no perdemos nada haciendo. Hay casos en los cuales sí sale el germen. El gonococo es muy lábil, dice, y debe ser transportado en frascos de hemocultivo y guardados en estufas hasta la siembra, en un medio especial de Treyer Martin, ¿no? Si no, ya no vamos a encontrar el gonococo. Y la artritis tuberculosa o brucelar o fúngica es imprescindible que se cultiven en cultivos especiales. Los estudios radiológicos, como les decía, ya es tardío cuando ya hay daño. En las fases iniciales, nosotros lo que vamos a ver es algo local, periarticular, ¿no? Aumento de volumen inflamatorio, pseudoestrechamiento interlineal, ¿no? Una tumefacción, ¿no? O derrame. Y cuando ya el proceso va avanzando, tenemos osteoporosis, estrechamiento y erosiones articulares. Entonces ya las lesiones periósticas y lesiones líticas son ya progresivas a un cuadro donde ya ha pasado el tiempo, y si vemos la tomografía es muy fácil, ¿no? Ver una infección ya del fibrocartílago, cómo están, ¿no? Las articulaciones sacroiliacas y el pubis esternoclavicular, ¿no? Nos ayuda a las tomografías. ¿Qué vemos en una radiografía? Anquilosis, o sea, pegan, se juntan. Osteoporosis periarticular, pérdida del espacio articular, erosión o destrucción, derrame articular, inflamación de los tejidos suaves. Entonces vemos una placa que tiene una sensibilidad de un 90%, una radiografía simple, cuando ya pues ha avanzado el tiempo, ¿no? Edema por un aumento del espacio articular, disminución del espacio, desmineralización subcondral o epifisial, irregulares del contorno articular y la progresiva destrucción, ¿no? Los signos radiológicos de compromiso articular son tardíos. De 10 a 14 días nosotros vamos a ver estas lesiones, pero al inicio no se ve nada. Entonces vemos acá imágenes, esa es una persona que está en crecimiento, vemos el cartílago de crecimiento y ya vamos viendo la destrucción articular. ¿Sí? Acá imágenes, acá ya ni se ve la rótula, ¿no? Las lesiones. Esta cadera anquilosada, destrozada prácticamente, ¿no? El primero vemos la disminución del espacio articular, 4 meses después erosiones subcondrales y esclerosis de la cabeza femoral, y 8 meses después necrosis y completa colapso de la cabeza femoral. Un ratito, por favor, voy a mirar esto. ¿No? Y la resonancia magnética tiene especial indicación perdón un ratito. ¿Aló, Vivi? Estoy dictando clases. Estaré a la par. Ya. Tengo una reunión también. Ay, Dios mío. Bueno, escucharé por ese lado. Un momentito, chicos. Voy a dispensarme.
Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Doctor José, buenas noches. Doctora Pilar, buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches. Gracias por estar presentes. No les queremos quitar mucho tiempo porque tenemos que concluir con los acuerdos para que a partir de mañana ya se puedan hacer los adelantos, ¿no? Los contratos ya, aunque ya algunos de los grupos ya han enviado los contratos, está pendiente nada más que el abogado los revise y pueda de repente hacer alguna corrección. Entonces, para de repente ir directo al grano, en el tema de grupos musicales estaba solo pendiente. ¿Me escuchan, chicos? Por la hora, además de chicos. Sí, se le escucha, doctora. Sí, doctora. Vemos la resonancia magnética, ¿no? Que es una especial indicación para localizar el absceso y la ecografía, que está pues muy importante para poder ver eficazmente, ¿no? Que hay un absceso y ver las funciones que se van a realizar. La gammagrafía, les decía, para poder ubicar zonas o precozmente una lesión y un proceso inflamatorio que sea difícil de poder diagnosticar. Los exámenes. Tenemos los reactantes de fase aguda que nos ayudan. No sé si sería prudente. Los, ¿no? Las mediciones que se pueden usar. En cuanto al tratamiento, pues es una urgencia médica en relación a la patología reumatológica. Y vamos a tener que diferenciar en cuanto a los tipos de bacterias o afección que puedan tener, ¿no? Obviamente. Entonces ya tenemos todo ese proceso que nos ha llevado a tener la articulación, pues ya en su proceso de evaluación, y tenemos pues los gram positivos, donde podemos usar qué tipos de, como la vancomicina, los bacilos gram negativos, las cefalosporin de tercera generación, ¿no? Y también viendo el resultado que tengamos del cultivo. En cuanto a lo que si no son bacterianos, pues obviamente que solamente vamos a tener que utilizar antiinflamatorios. Era el precio, pero el precio. En cuanto a lo que viene a ser la sensibilidad, tenemos diferentes alternativas de primera elección y las otras de segunda alternativas, ¿no? Entonces, vemos acá la cefalosporina, vancomicina en estáfilos, ¿no? Penicilina, clindamicina, amoxicilina, estrobacterias, pseudomonas. Entonces, esto ya nosotros vamos a manejar de acuerdo al tipo de germen. Y el tratamiento tiene duración de 3 a 4 semanas. Tratamientos que tienen que darse por vía parenteral, ¿no? Lo más rápido posible, ¿no? Y finalmente se va a definir de acuerdo al germen, ¿no? Entonces, artritis estafilococa de 4 a 6 semanas, ¿no? Si vemos el tratamiento, podemos iniciarlo con vía oral, pero básicamente tiene que ser vía sistémica. Si un paciente es inmunodeprimido, tiene prótesis, durante un año, incluso en forma indefinida, se le puede ver variando los medicamentos. Y en la artritis gonocócica, obviamente que tiene un cuadro de tratamiento, en la brucelar también, con doxiciclina, rifampicina, y tuberculosis con el tratamiento que se da para tuberculosis pulmonar. Y en la enfermedad de Lyme también son medicamentos que van a durar por mucho tiempo. Las dosis de los medicamentos también van a ser variables, dependiendo del grupo etario, ¿no? La aspiración que al final nos va a dar
¿no? La positividad o la no positividad va a ayudarnos a manejar. Y viendo, ¿no? Gran positividad. Es el tratamiento. Tenemos que ver también si el paciente tiene alergias, por lo cual tenemos que cambiar el medicamento. Y cuando la duración va a depender, como les decía, del componente. Entonces hay varios trabajos y revisiones, ¿no? En cuanto al tratamiento, y pues lo más importante es el drenaje articular, ¿no? Y el diagnóstico diferencial con otras patologías que nos podían simular, como una osteomielitis, artritis crónica juvenil, sinovitis traumática, celulitis, fiebre reumática, hemofilia, púrpuras que dan en los niños jóvenes, enfermedad de Perthes. Diagnósticos diferenciales en el líquido articular, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los virus también, que son otros diferentes que pueden dar, ¿no? Y pueden provocar daño de diversos mecanismos con manifestaciones articulares, poliarticulares, ¿no? El tratamiento también de parvovirus, ¿no? Tenemos otros. Bueno, entonces hay acá diferentes tipos de manifestaciones, tratamientos por parvovirus, hepatitis B. Entonces son variables, la hepatitis C también tenemos que puede dar este tipo de problemas, la rubiola, alfavirus, ¿no? Y el virus de inmunodeficiencia humana. El síndrome articular doloroso asociado al VIH, la artritis reactiva que puede dar, o sea, no necesariamente va a estar ahí, ¿no? El proceso infeccioso, sino puede dar una reactiva. Hay otro síndrome, linfocitosis infiltrativa difusa, ¿no? Que también es importante conocerlo, y los hongos, que son muy raros, pero que pueden afectar, ¿no? Como la candidiasis, ¿no? Que nos puede afectar a diferentes, pero son pacientes inmunosuprimidos. Aspergillosis, coccidiomicosis, plastomicosis, histoplasmosis. Entonces son varios otros componentes que nos pueden llevar a esta patología. Ya, entonces en este momento terminamos la parte de artritis séptica. Quisiera pedirles un tiempo, unos 15 minutitos para continuar una media hora más con la otra parte y pasar a preguntas.